Bueno, bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Barnech. Yo formo parte del equipo de desarrollo de GeoNexus desde el año 2015. Me especializo principalmente desarrollando GAM, aunque también estuve cuando construimos el tema Carmine y formo un poco parte del equipo de desarrollo de GeoNexus for SAP. Como dice el título de la charla, la idea es mostrarles las nuevas funcionalidades que tenemos en GAM desde la versión 15 hasta la versión 16. Es decir, si alguien se pasa del release de V15 al release de V16 que estamos liberando hoy, se deberían encontrar con todas estas nuevas funcionalidades. Previo de mostrarle todos estos, por si alguien no está muy adentrado en el tema de lo que es GAM, voy a dar una breve introducción a GAM de unos 5 minutos y después sí ya pasamos a lo nuevo. Así que bien, lo primero que quiero responder es ¿qué es GAM? Y básicamente es un módulo de seguridad integrado en GeoNexus como una biblioteca que se expone a través de un conjunto de external objects. Ustedes acceden a la base de datos de GAM y a todos los binarios de GAM a través de este conjunto de objetos externos. Principalmente resuelve dos características de seguridad, que es la autenticación y la autorización, y en eso es en lo que se basa GAM. Una vez que uno agrega GAM a su KB, tiene la opción de elegir que se le importen un conjunto de objetos extras a su KB que les voy a pasar a comentar. Se dividen en dos grupos. El primero es el backend de GAM. El backend de GAM es una consola de administración que controla prácticamente la mayoría de lo configurable a través de GAM de autenticación y de autorización. Trae varios web panels que un usuario puede ir viendo, como es el de usuarios, el de roles, políticas de seguridad, aplicaciones y varios más. Y la idea de esto es que se importa a la KB como una colección de ejemplos, le llamamos nosotros, ya que ustedes pueden extender esta consola de administración a cualquier otra de las funcionalidades que el API de GAM expone. Por ejemplo, en la consola de administración no tenemos el manejo de sesiones, así propiamente dicho, sin embargo GAM sí lo maneja. Entonces uno podría crearse un web panel que administre las sesiones basándose en cualquiera de estos objetos que vemos acá. Por otro lado está el frontend de GAM. El frontend son todos aquellos paneles a los que uno accede sin necesidad de estar autenticado. Estos son, por ejemplo, el login, el registro de usuarios o el cambio de contraseña. Y estos también tienen la particularidad de que no solo los proveemos para web, sino para SD. Caso que no era así en el backend, ya que solo lo proveíamos web. Sin embargo, está diseñado de manera responsive, así que uno podría acceder desde un dispositivo móvil y verlo bien. Asimismo, como el backend es extensible, la idea del frontend es que también lo sea. De hecho, prácticamente nadie usa estos paneles de frontend, pero sí funcionan como ejemplo de cómo utilizar el API de GAM para hacer un frontend. En nuestro panel de login nosotros tenemos todo el manejo de los tipos de autenticación, así que si toman esa misma lógica y la aportan a su panel, también van a tener todo el manejo de estos tipos de autenticación. Brevemente esto es lo que quería comentarles de qué es GAM, como para hacer un paneo general. Dejo un par de links por si alguien después se quiere bajar la charla. En el primero está toda la tabla de contenido de GAM, que es absolutamente todo lo que tenemos en GAM está documentado ahí. Y la segunda es una charla del GX27, que estos 5 minutos fueron en 30 y se explica bien todo lo que es GAM, cómo funciona y cómo se aplica en la KB y todo lo que quieran. Paso ahora sí a las nuevas funcionalidades que tenemos en la V16. Voy a comenzar con una que es la de suscripción a eventos. Son eventos en GAM. Y esto lo que nos permite es ejecutar código de nuestro propio de usuarios bajo ciertos eventos que suceden en GAM. Por ejemplo, uno de estos eventos puede ser al insertarse un usuario o al hacerse login. ¿Sí? Entonces yo les voy a ir mostrando ahora cómo funciona, cómo se crea una suscripción a eventos y el funcionamiento. Así que bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es que uno tiene que desarrollar un programa que va a ser el que se ejecuta una vez que sucede este evento. Y este programa tiene que ser simplemente ejecutable. Es decir, puede ser una DLL, un JAR o un exe. Y puede estar hecho o no en GeoNexus.
Yo en el ejemplo les voy a mostrar un caso bastante usual de esto, que es cuando se quiere sincronizar, por ejemplo, una tabla de clientes que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ya que GAMP mantiene una base de datos separada, entonces podríamos querer tener los clientes en nuestra base de datos por temas de integridad referencial, por ejemplo. Entonces, les voy a mostrar ese caso y lo que sucede es que una vez que se inserta un usuario en la tabla, en la base de datos de GAMP, se va a sincronizar con nuestra base de datos. Así que me paso a mostrarles el ejemplo. Como les comentaba, lo primero tiene que ser un programa ejecutable, así que en este caso, que lo voy a hacer con un proc Nexus, tiene que tener la propiedad main program en true. Viendo las rules, vamos a ver que tiene una interfaz definida. Siempre que nos integramos con algo externo, tenemos que respetar una interfaz. En este caso tiene 3 parámetros. El primero es el nombre del evento. Acá va a venir, es un parámetro de entrada en donde viene indicado el nombre del evento que se está ejecutando. El segundo es un JSON de entrada que tiene la particularidad de que depende de cuál sea el evento, es los datos que vienen en ese JSON. Por ejemplo, en este que estamos haciendo ahora, que va a ser de sincronización de usuarios, va a venir los datos de usuario, porque el evento es el de insert de usuario. Y por último, un JSON de salida, que si ustedes meten datos ahí, GAMP luego los loguea en su propio trace. Pasamos a ver el código, que bueno, como les comentaba, lo que vamos a hacer es sincronizar los usuarios. Tenemos una tabla de clientes local y los datos que están viniendo en el JSON de entrada son un GAMP user. Por lo tanto, nosotros le hacemos el from JSON string, se pasan todos los datos al GAMP user y después lo manejamos como estamos acostumbrados a utilizar la entidad GAMP user para copiar estos datos a nuestro cliente. En este caso copiamos el ID, el email y el nombre. Guardamos como el business component y luego esto vamos a ver qué se debería haber agregado. Vamos a verlo en ejecución. Primero voy a mostrarles cómo definir un evento en GAMP, esto que les estoy comentando, y después lo vemos en ejecución. Vamos al Event Subscriptions, agregamos uno y hay varios campitos para completar. El primero es la descripción. Es importante que sea bastante descriptivo porque uno podría agregar muchos de estos eventos. Después elegimos el evento. Como ven ahí hay varios, en este caso el user insert, el nombre del archivo, donde está nuestro programa que queremos ejecutar, la clase y luego el nombre del método. Todo esto es necesario para encontrar bien y localizar dónde está el código que nosotros queremos ejecutar. Una vez que tenemos esto, en el caso, el nombre del método, en el caso de que sea un proc Nexus, es el execute siempre. Así que en este caso vamos a poner execute, confirmamos y vamos a ver que el status viene unsubscribe. Eso es porque al principio esta suscripción no está suscripta realmente, sino que está definida. Una vez definida, nosotros nos suscribimos y a partir de ese momento sí se empieza a disparar el código que habíamos programado. Esto es porque podríamos querer suscribirnos y desuscribirnos en ciertos momentos de nuestra aplicación sin necesidad de recompilar nada ni nada de eso. Simplemente lo hacemos a través de la interfaz. Para mostrarlo vamos a entrar al workwith de la transacción del clientes. Está vacío, no hay ninguno. Y vamos a ir a ingresar un usuario desde la consola de administración de GAMP. La idea es que una vez que ingresamos este usuario, se dispare el evento de user insert y una vez que se dispare el evento se van a sincronizar las dos tablas. Agregamos los datos, confirmamos. Esto en este caso lo estoy haciendo desde la consola de administración, pero ahí vemos, ahora sí, que se agregó, se disparó el evento y se agregó el usuario en nuestra base de datos local. Lo que les iba a decir era que ahora lo hicimos desde la consola de administración, pero la ventaja que tiene esto respecto a la forma que había hoy de sincronizar, que hoy se puede sincronizar, ya que como GAMP mantiene la misma UTL que nuestra aplicación, ustedes podrían luego hacer el insert del usuario, correr código de ustedes y luego hacer el commit. Pero esto tiene la ventaja de que nosotros programamos una vez el código, hicimos una vez el código que queremos, lo configuramos en la suscripción y en todos los lugares donde se hace insert se va a estar disparando este código. Es decir, no solo desde la consola, sino que también si, por ejemplo, tenemos una aplicación SD y se registra un usuario, se va a estar recorriendo este evento. Si tenemos un proveedor de identidad y a través del mismo
entra un usuario, se va a estar disparando el evento. Y en todos los lugares, en todos los puntos de entrada que haya creación de usuario, vamos a estar disparando este evento. Ese es el mayor beneficio que tenemos, además de lo que les comentaba hoy, de que uno puede suscribirse y desuscribirse sin necesidad de hacer nada más que ir y configurarlo. Voy a mostrarles cuáles son los eventos que tenemos disponibles actualmente en GAMP para configurar. Los primeros son el Insert, Update y Delete de usuarios. Esto funcionaría para esto de la sincronización. Lo mismo para los roles, Insert, Update y Delete. Tenemos otro evento que es el de actualizar roles de un usuario. Por ejemplo, podría querer notificarle al usuario que se le agregó un nuevo rol. Entonces ahí me programo la rutina de notificación del usuario, la configuro para que se dispare cuando sucede este evento y se le estaría notificando. Después tenemos dos eventos más, que es para cuando tenemos un proveedor de identidad hecho por nosotros mismos y se comunican entre sí. El primero lo que hace es, cuando un usuario se loguea, se dispara este evento y en el JSON out que veíamos hoy de la interfaz, ustedes graban algo que quieren enviar al cliente, a la aplicación cliente. Si en la aplicación del cliente tenemos suscripto un evento del segundo de este, va a estar leyendo los datos, esos que mandamos en el Identity Provider, y con eso ustedes podrían hacer lo que quieran. Por ejemplo, un caso usual sería, bueno, en mi proveedor de identidades yo tengo la lista de sucursales a la que un usuario es parte. Entonces yo disparo ese evento y le mando cuáles son las sucursales de la cual el usuario es parte. Y en el otro evento programo, por ejemplo, darle permiso para acceso a todas esas sucursales, pero en mi aplicación cliente, ya no en el proveedor de identidades. El login y el logout también son dos eventos que consideramos importantes donde se pueda disparar eventos, donde se pueda disparar la ejecución. Y por último, el chequeo de permiso fallido en una aplicación. Esto serviría, por ejemplo, para hacer un log o también para mandar una notificación a algún administrador cuando está fallando chequeo de permisos. Hasta acá lo que quería comentarles de suscripción a eventos. Voy a pasar ahora a los menús dinámicos. Muchas veces queremos que en los menús de nuestra aplicación, dependiendo de los permisos que tiene un usuario, sean las opciones que aparezcan. ¿Sí? El menú se arma dependiendo de a qué tengo acceso yo. Entonces, de esta manera, si yo tengo acceso, por ejemplo, solo al panel de roles, solo veo la opción de roles. Sin embargo, con ese mismo menú, si yo tengo acceso a ver roles y usuarios, también veo las dos opciones. Entonces, el mismo usuario, dos usuarios distintos en el mismo menú, lo ven distinto dependiendo de los permisos que tienen. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona esto. En este ejemplo vamos a estar utilizando el Action Group de GeneXus, el control que viene. Así que simplemente para crear este menú es necesario agregar uno de estos al layout. Y pasamos al código y solo con estas tres líneas estamos enganchando toda la lógica de GAMP, toda la que maneja el cálculo del menú con el control que tenemos en pantalla. Y vamos a ver un data provider ahí que lo que hace es mapear los datos que devuelve GAMP con los datos que necesita, con el formato de datos que necesita el control de pantalla. De esta forma soportamos todos los controles, además del Action Group. Para verlo en ejecución, entramos con el usuario administrador, que tiene permiso para todo, y vemos que tiene todas las opciones del menú y acceso a todas las pantallas una vez que entra. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar con un usuario que no es administrador y vamos a ver cómo queda el menú. En este caso el usuario tiene permiso para entrar a los usuarios, a los roles y, si no me equivoco, a las políticas de seguridad. A los tipos de autenticación. Entonces solo vemos la opción del menú en settings de los tipos de autenticación. Eso es porque estamos utilizando este menú dinámico y según los permisos que él tenía se armó. ¿Cómo está definido este menú? Vamos a la aplicación, en las opciones del menú, entramos al menú y ahí vemos todos los menús que tenemos definidos. Un menú puede ser de tipo simple, que es el que indica la hoja del árbol, digamos, es el que tiene el link a donde va a mandar, o de tipo menú. Cuando entramos a las opciones de menú, vemos que están todas las hojas, es decir, todos los menús simples. Entramos a uno y ahí tenemos la definición del mismo, en donde
lo característico es esto acá, que se ve que es el permiso. ¡Opa! Se fue. Para atrás. Ahí va. Ese que veíamos ahí era el permiso, y el de abajo, que les voy a volver a mostrar. Ahí. El segundo es el recurso al que está apuntando esta opción del menú. Es decir, chequea el permiso para el acceso del panel de aplicaciones y cuando el usuario tiene ese permiso, lo va a enviar al panel de las aplicaciones. Entonces, supongamos que queremos agregarle un nuevo permiso al rol del usuario que vimos hoy, que solo tenía entrada a una de las opciones del menú Settings. Entonces, agregamos el permiso para entrar al panel de aplicaciones, al rol, y una vez que tenemos esto, vamos a ir a chequear a ver qué pasa con el menú del usuario, que hoy solo tenía una opción. La idea es que va a aparecer esta nueva opción en el menú. A ver. Y lo bueno de esto es que con los menús dinámicos, ustedes, si usan el control adecuado, la gracia es que solo se está renderizando en la pantalla las opciones del menú que me están viniendo desde el servidor. Porque muchas veces lo que pasa es, bueno, yo chequeo los permisos que tiene el usuario y oculto de la pantalla las opciones. Bueno, esto en realidad no es seguro, porque un usuario un poco avanzado podría hacerlo aparecer en el HTML y entrar sin ningún problema. Entonces, con esto ni siquiera aparece en el HTML la otra opción. Solo están apareciendo las opciones a las que realmente tiene acceso ese usuario. Vamos a pasar ahora a un tema en el que trabajamos bastante en GAM, que es la performance. Siempre estamos intentando de que el código generado nuestro sea lo más performante posible, ya que sabemos que ustedes están integrando este módulo a su propia KB. Una de las mejoras de performance bastante importante que estuvimos haciendo es en el paginado de la mayoría de los for each, donde se obtiene, por ejemplo, todos los usuarios. Yo obtengo todos los usuarios, pero quiero paginar. No tiene sentido que me traiga 10.000 usuarios. Yo lo voy a mostrar de a 10. Entonces, nosotros ahora en los for each estamos utilizando la cláusula skip y count que nos provee GNexus. De esta forma se optimiza el paginado y se hace un paginado en el propio DBMS. Y ahí queda mucho más rápido que lo que hacíamos antes, que era llevar un contador y recorrer hasta el elemento que se quería traer, que teníamos al paginado, pero no era de manera optimizada. Esto, en conjunto con una nueva funcionalidad que vamos a sacar en los próximos upgrades de la V16, que son los grid sin tabla base, pero que tienen paginado nativo, estaría optimizando al máximo el tema de los paginados. ¿A qué me refiero con ese grid? Ese automático se comporta como si tuviera una tabla base. Automáticamente, si tiene más elementos de los que le decimos, por ejemplo, le decimos 10, si nosotros le indicamos que el count de la base de datos es mayor que 10, él mismo ya va a poner las flechitas de paginado y va a disparar eventos que nos van a hacer ir al servidor, traer los datos que correspondan, que lo tenemos optimizado, y mostrarlo en pantalla solo esos datos. Actualmente en GAM no teníamos eso y teníamos botones en pantalla para hacer el paginado. A cada botón tenía un código asociado. Todo eso se elimina y queda todo solo con una sola línea. Ya estaríamos teniendo los paginados optimizados. Otro de los temas que hemos estado trabajando son los proveedores de identidad. Los proveedores de identidad, como comentaba hoy un poquito, son entidades externas a nuestra aplicación que son las encargadas de mantener las credenciales de los usuarios y decirle a nuestra aplicación, este usuario es quien dice ser, ¿sí? Pero sin darnos a nosotros las credenciales. Por ejemplo, Google. ¿Vieron cuando ustedes ven el botón de login con Google? Les redirige a Google, ustedes se loguean allí y luego vuelven a la aplicación a la que querían ingresar al principio. Bueno, esto lo tenemos, la integración con GAM, ya teníamos la de Google, la de Facebook, y ahora estuvimos trabajando en otras varias, que son, esta que les muestro acá. La primera es, soportamos tipo de autenticaciones OAuth 2.0 cualquiera sea. El de Google, por ejemplo, era uno de los OAuth 2.0, pero ahora lo soportamos todos. Hicimos un tipo de autenticación genérico en el que ustedes configuran lo que corresponda al proveedor
y de esa manera se conectan con los de OAuth 2.0. Estamos desarrollando el de SAML 2.0. Por ejemplo, el de OAuth 2.0, por ejemplo, un ejemplo es... ya les dije, bueno, era Google, pero otro que agregamos ahora que queríamos era el de Office 365, por ejemplo, y de SAML 2.0, dos que nos interesaba mucho tener es contra AGSIC y contra SAP. Cualquiera de estos dos deberíamos de podernos conectar de manera de que ellos sean nuestro proveedor de identidades. Al mismo tiempo, tenemos una nueva funcionalidad que la tenemos solo para algunos tipos de autenticación, ahora la tenemos para todos, que es la de Impersonate. Y esto lo que sirve es para unificar dos tipos de autenticación. Es decir, por ejemplo, si tenemos autenticación local, con registro de usuarios, y autenticación por Google, el Impersonate, si nosotros tenemos estos dos tipos de autenticación impersonados, los unifica a un solo usuario. GAM detecta que es un solo usuario, entonces tenemos un solo usuario en nuestra base de datos, no importa por dónde sea que se haya registrado y por dónde sea que se loguee. Y por último, el Multiple Authentication Types, que es que nos permite definir más de un tipo de autenticación del mismo tipo. Esto era una limitante que teníamos en GAM y ahora la estamos levantando en la V16, y justamente también es porque uno podría querer con OAuth 2.0 hacer autenticación contra Google y con OAuth 2.0 hacer autenticación contra Facebook. Entonces de esa manera tenemos dos del mismo tipo y con esto nuevo le estamos levantando esa restricción y sí se puede. Una de las cosas que también hemos agregado son nuevos escenarios multitenant. Ya soportábamos escenarios multitenant, pero en este caso particularmente es para tipos de autenticación que en realidad es, nosotros generamos nuestro propio Identity Provider y nuestro propio cliente. Entonces de esta manera, con los escenarios multitenant, ahora podemos crear nuestro Identity Provider en un repositorio y todos nuestros otros clientes en otro repositorio, todo en la misma base de datos. Ese es uno de los escenarios nuevos, y otro es, tenemos nuestro Identity Provider en un repositorio, todos los clientes en ese mismo repositorio, obviamente todo en la misma base de datos de GAM. Y de esta forma, ahora tenemos todas las combinaciones de Identity Provider y clientes con GAM, ya que soportamos Identity Provider en una base de datos y cada uno de los clientes en otra base de datos, o todos los clientes en una sola base de datos aparte y el Identity Provider en otra, y lo que acabo de comentar de tener todo unido. Eso es nuevo también en la 16 que no teníamos en la versión 15. Y por último quería comentarles de una nueva GAM Deploy Tool para ambientes Linux. La GAM Deploy Tool, para aquellos que no saben, es una herramienta que lo que nos permite es sacar datos de nuestro ambiente, por ejemplo, de preproducción, en donde podemos tener definido ya la jerarquía de roles y permisos, ¿sí? Los exportamos y luego los importamos en nuestro ambiente de producción, y de esa misma forma replicamos exactamente los mismos datos. Eso lo teníamos solo en una tool Windows. A partir de la V16 lo tenemos también como un ejecutable Linux, es decir, corre esa tool en Linux por medio de, o sea, es un jar, ¿sí? Está integrada junto con los binarios de GAM. Esa es la nueva particularidad, que la otra venía aparte. Y además tiene un par más de particularidades que en realidad son como restricciones, podríamos decir, que no crean base de datos de GAM, ni tampoco hace la reorganización de la base de datos de GAM. Para eso nosotros le brindamos un conjunto de scripts, uno que es de creación y otro que es de reorganización, que previamente se tiene que ejecutar en el ambiente de producción. Luego se ejecuta la GAM Deploy Tool, se inicializa la base de datos. En el caso de que se necesite hacer un upgrade de la base de datos, lo va a hacer la GAM Deploy Tool también. Y luego se hace un import, por ejemplo, se puede crear el connection.gam. Después tenemos todas las otras funcionalidades que tenía la otra tool. Sin embargo, esta corre en un ambiente Linux y no solo en ambientes Windows. Por último, les voy a comentar un par de charlas. Ahora mismo acá sigue Alejandro hablando más de proveedores de identidades, que va a dar una charla especializada de todo lo nuevo de OAuth 2.0, de SAML 2.0 y de GAM Remote. Y mañana
para todos aquellos que quieran, no sé, hacernos alguna duda, comentarnos alguna duda o charlar con nosotros, vamos a estar haciendo un café con GAM a las 15:30 en la sala Diplomat. Así que bueno, son bienvenidos a ir. Muchas gracias.